Durante 2 meses seguidos, la avanzada del reino enemigo nos golpeó como un tsunami y parecía que todo iba a ser destruido. Estábamos devastados y pensando en retirarnos. Todo iba muy mal. No parecía siquiera que la iglesia fuese a sobrevivir y luego tuve que cavar una tumba en suelo congelado, arrodillarme y poner a mi hijo ahí. Sí, no hay nada que pueda prepararte para eso. Es casi imposible describir cómo fue, pero obviamente ese día fue uno de los peores de nuestra vida. Dios nos ayudó a sobrellevarlo. Él estuvo allí con nosotros. Sentimos la presencia de Dios de una manera que nunca habíamos sentido antes. Se sentía como, a menudo lo describo como que estaba flotando en el mar de su gracia. Sabía que había gente orando por mí en todo el planeta, pero tenía ese sentir. Sabía que Él estaba allí con nosotros. Sabes que solo Dios puede lograr algo así. Solo Dios puede lograr algo así. Solo Dios. Esta semana en La Voz de los Mártires escuchará del establecimiento de la iglesia en Mongolia y las cosas asombrosas que Dios hizo mientras nacía una nueva y vibrante iglesia. Pero también escuchará que Satanás no renuncia a su territorio sin pelear, y esa pelea puede azotar cerca de casa, incluso en la cuna de un bebé. Esta semana se sentirá alentado y desafiado al escuchar, en el programa de radio La Voz de los Mártires, cómo Dios está trabajando en Mongolia y en todo el mundo. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenido de nuevo a La Voz de los Mártires. Hoy tenemos invitados muy especiales en nuestro estudio. Tenemos a Brian y Louise Hogan. Ellos son parte de Jukum y han participado en el establecimiento de iglesias en Mongolia. Así también han participado en la capacitación de personas que plantan iglesias en todo el mundo, inclusive en algunos lugares hostiles y restringidos, lugares donde también opera La Voz de los Mártires, por lo que nuestros trabajos más o menos se cruzan entre sí. Brian también es autor de un par de libros. Tiene muy buenos títulos de esos que se recuerdan. Hay uno que se llama Hay una oveja en mi bañera, y este nombre va a tener que explicarlo a medida que avancemos. Brian y Louise, bienvenidos a La Voz de los Mártires. Muchas gracias. Muy agradecido. Cuéntame un poco primero de Hay una oveja en mi bañera. Dime qué significa. Bueno, fíjate, ese libro es realmente la historia de lo que Dios hizo tanto en nuestra familia como en el movimiento de la iglesia del que tuvimos la oportunidad de ser parte y que comenzó en Mongolia Exterior a principios de la década de los 90. Okay. Así que el eslogan del libro realmente es algo como esto: una familia estadounidense sin experiencia intercultural se sumerge en el caos total de la Mongolia postcomunista y cosas increíbles suceden cuando aparece Dios. Claro. Así es. Básicamente, el título proviene de 2 incidentes reales. Uno es simple. Teníamos que bautizar a los nuevos creyentes en bañeras, fíjate. Entonces, literalmente había ovejas espirituales en nuestra bañera entrando al reino. Lo hacíamos de esa manera debido a las temperaturas extremadamente bajas con las que se lidia en Mongolia y también algunas limitaciones que teníamos. Claro. La otra razón es un poco chistosa. La carne que consumíamos no nos llegaba en empaques bonitos con bandeja de espuma de poliestireno, sino que nos llegaban animales enteros o partes de ellos. Wow. Una vez compré una oveja y pensé, ¿dónde la voy a matar? La mayoría de la gente lo hace en el balcón de su apartamento, pero nosotros vivíamos en la planta baja del edificio. Así que tuve que descuartizarla en la bañera. Cuando terminé, lavé muy bien la tina y como la grasa de oveja es completamente blanca, no me di cuenta de que la había dejado engrasada. Cuando mi esposa fue a bañarse, la llenó de agua caliente y comenzó a resbalarse por toda la bañera. Desde el baño le escuché gritar, Brian, ¿qué le pasa a esta bañera? Así es. Había una oveja en la bañera, lo siento mucho.
Pensé que me había buscado un problema, pero cuando salió dijo que nunca había sentido mejor su piel. Por eso nos referimos a este incidente como el tratamiento de spa mongol. Me gusta, me gusta. Lo que no te enseñan durante la capacitación misionera es que simplemente aprendes las cosas cuando llegas. Háblame un poco sobre el trabajo que hiciste en Mongolia, porque sé que cuando llegaron a la ciudad en la que se quedaron, no había iglesia. No había ninguna presencia cristiana, así que estaban abriendo camino para el reino. Cuéntanos un poco de eso y de cómo Dios usó esa experiencia. Bueno, Dios guió a nuestro equipo a una ciudad llamada Erdenet, que era la tercera ciudad más grande del país, con 70,000 habitantes. Pero ningún misionero estaba trabajando allí y aún no había visto ningún avance. En viajes de corta duración que nuestros compañeros habían hecho a principios de 1993, 14 jovencitas adolescentes habían entregado su vida al Señor. Así que empezamos a trabajar con ellas. Todas las iglesias en Mongolia a principios de la década de los 90 eran de grupos de jóvenes, todas. Las personas de mayor edad todavía no se comprometían con la fe. Mucho de eso tenía que ver con que estaban realmente consumidos por el comunismo que los extranjeros habían traído y todo aquello. Entonces comenzamos a trabajar con las jóvenes que Dios nos había dado y rápidamente las organizamos en iglesias pequeñas y sencillas que se reunían en las salas de las casas. Y rápidamente aquellas chicas aprendieron a obedecer al Señor Jesucristo, que es de lo que se trata el discipulado, y comenzaron a ganar a sus amigos para Cristo. Estos grupos crecieron y pues se multiplicaron. Tenían que multiplicarse si queríamos que continuaran siendo pequeños y simples. Claro. Así que pero muy rápidamente la iglesia creció. Para el primer año ya había 120 creyentes bautizados. Wow. Y así siguió creciendo, con este tipo de crecimiento exponencial, pero realmente solo entre ese grupo de la sociedad. No fue sino hasta abril de 1994, 1 año y 4 meses después del nacimiento de la iglesia, que se produjeron señales y prodigios a través de un equipo que llegó en una visita corta. Y eso era lo que las personas de mayor edad habían estado esperando, realmente ver a Dios aparecer y engrandecer su nombre y probar que Él era quien habíamos dicho que era. Fue la efectiva combinación de escuchar las buenas nuevas y realmente verlas hacerse realidad. Wow. Hablaste de que la gente estaba consumida por el comunismo. ¿Cuál era su estado espiritual después de 70 años de opresión comunista? Bueno, casi todos los mongoles se identificaban a sí mismos como ateos científicos. Dicho esto, es importante darse cuenta de que ese era solo un barniz, porque los comunistas no pudieron llegar a los niveles más profundos del alma de los mongoles. Justo cuando llegamos, nos comentaron que otros misioneros ya habían descubierto que cada mongol era como una cebolla. La capa exterior era el ateísmo soviético. Debajo estaba el budismo tibetano. Y bajo el budismo tibetano estaba el chamanismo, como por ejemplo ir al médico brujo y hacer que les den un nombre a sus hijos y los curen y todo ese tipo de cosas. Y eso todavía ni siquiera era el núcleo. El núcleo era lo que llamamos animismo o el culto a los objetos inanimados. Eso era lo que estaba en el centro. Si la iglesia de Jesús iba a tener algún impacto duradero en los mongoles, no necesitaban otra capa de la piel de cebolla. Necesitaban un cambio a nivel del núcleo. Claro. Mencionaste que hubo señales y prodigios y que Dios realmente hizo cosas maravillosas. Cuéntanos alguna de esas historias, alguna de esas cosas que Dios hizo. Bueno, sí, 2 cosas sucedieron al mismo tiempo. Dios hizo un milagro. Habíamos estado clamando, por favor, ayúdanos a ir más allá de este grupo de jóvenes, Señor. En aquel momento, casi todo el grupo estaba conformado por jovencitas adolescentes. Lo que sucedió fue que Dios nos guió a través de toda una serie de verdaderas interrogantes y de entrevistas a mongoles, entrevistas que se hicieron a la salida de la película Jesús. Él nos llevó a tomar la muy difícil y controvertida decisión de cambiar el nombre de Dios en Mongolia. Wow. Un traductor de la Biblia había traducido el Nuevo Testamento. Tuvimos eso desde que entramos a Mongolia, pero no sabíamos que el traductor había inventado
un nombre para Dios. Él había construido un nombre con el que ningún mongol estaba familiarizado. Las personas de más edad decían que sonaba a ciencia ficción. Entonces, no es verdad, ¿cierto? Resultó que aquel nombre de Dios les sonaba tan extraño a los mongoles que era como si nosotros le dijéramos a Dios la fuerza. Como estábamos muy lejos de todas las demás misiones cristianas, de las demás iglesias fundadas, tomamos la difícil decisión de probar algo distinto en Erdenet. Así que cambiamos el nombre que le había dado el traductor a Dios por el nombre mongol de Dios, Borján. Es un término genérico, significa Dios con minúscula. Así que decidimos usar ese término y explicar quién era Borján. Les pedimos a los creyentes que al proclamar a Dios en público usaran Borján y que dejaran de usar aquella palabra inventada, Yorkin Kunetsin. Así lo empezaron a hacer. Y exactamente la misma semana que hicimos ese cambio, un grupo de creyentes de una escuela bíblica en Rusia se presentó y preguntó si podían ministrar a la comunidad bajo nuestra dirección. Comenzaron a orar por los enfermos y se produjeron señales y prodigios. La gente estaba tan asombrada que decían, ¿quién está haciendo todo esto? Esa era la pregunta principal de la multitud a la joven mongola que estaba traduciendo. De memoria comenzó a decir que era Yorkin Kunetsin, pero entonces se contuvo y dijo, es Borján el que lo está haciendo. Borján, el único Dios verdadero, se ha manifestado aquí en Erdenet y lo está haciendo a través de su hijo Borjani Huyaisis, su hijo Jesús. Todo cambió en ese momento. Por primera vez, los mongoles mayores de 20 años entendían y entonces abarrotaron la iglesia. ¡Qué tremendo! Sin embargo, aquello trajo algunos desafíos. Hubo un gran derramamiento, pero como has mencionado, Satanás no se queda de brazos cruzados cuando la iglesia crece rápidamente. Eso tiene un precio y realmente afectó a tu familia. Sí, así es. Tuvimos meses y meses en los que aquel derramamiento continuó. Era glorioso. Era desordenado y también frenético. Descubrimos que Dios está muy seguro de quién es Él y no se preocupa si las cosas parecen estar fuera de control o caóticas porque su espíritu está en control. Amén. Así es. Así fue aquella gloriosa montaña rusa. Aquello continuó durante todo el verano y el otoño, y en noviembre Luis tuvo a nuestro primer hijo varón, Yedidiah, en nuestro apartamento. Era el primer bebé extranjero nacido en Mongolia. ¡Wow! Pero era nuestro cuarto hijo, ya que habíamos llegado a Mongolia con 3 hijas pequeñas. Así es. Con su nacimiento se desató un infierno de guerra espiritual y ataques, sí. de gente que se alejaba de su fe. La iglesia se desintegraba, grupos de sectas llegaban a la ciudad. Todo aquello comenzó a suceder. Durante 2 meses seguidos, la avanzada del reino enemigo nos golpeó como un tsunami y parecía que todo iba a ser destruido. Un amigo mío me dijo, a lo largo de la historia, cada vez que el reino avanzaba, primero alguien tenía que pagar un precio terrible. Claro. Y eso lo descubrimos durante aquellos 2 meses de ataque. Muy duro. No parecía siquiera que la iglesia fuese a sobrevivir. No sabíamos que ese terrible precio que había que pagar podía ser incluso mucho peor de lo que podíamos imaginar y que podía golpear tan de cerca nuestro hogar. Pero ¿qué tan cerca? ¿Qué fue lo que sucedió que realmente golpeó tu hogar? Bueno, en Nochebuena me desperté con los gritos de Luis que llegaban desde donde estaba nuestro bebé acostado. Había descubierto que Yedidiah, que estaba perfectamente sano cuando lo pusimos a dormir la noche anterior, había muerto durante la noche de síndrome de muerte súbita infantil. Fue como si en un instante los ataques y el horror hubiesen alcanzado una nueva dimensión. Me sentí como si estuviera en una pesadilla de la que nunca había forma de despertar. Es casi imposible describir cómo fue realmente, pero obviamente ese día fue uno de los peores de nuestra vida. Así es. Dios nos ayudó a sobrellevarlo. Oh, sí. Él estaba allí con nosotros,
Pero el hecho de tener que atravesar aquello y el sufrimiento que implica perder a un hijo en un país extranjero, estando tan lejos de la familia y amigos que literalmente ni siquiera puedes hacerles una llamada telefónica que ellos recibirán. Estar en un lugar en el extranjero donde incluso los miembros de tu equipo son de otras nacionalidades y no pueden relacionarse contigo a nivel de padres, ya que éramos los únicos que teníamos hijos en el equipo. Tantas cosas como esas hicieron particularmente difícil tener que poner a mi hijo en la morgue de un hospital de Mongolia. Luego, 3 días después, tuve que cavar una tumba en suelo congelado. Arrodillarme y poner a mi hijo ahí. Sí, no hay nada que pueda prepararte para eso. Muchas veces le digo a la gente que me siento muy contento de que Dios no nos cuenta nuestras historias antes de que necesitemos escucharlas. Te entiendo. No hay garantía de que habría podido obedecer si hubiera sabido lo que venía. Ustedes mencionaron que en esos días Dios les ministró. Creo que nuestros oyentes, nuestra primera respuesta sería: me monto en un avión ya y me voy de aquí, no me voy a quedar. Sí, así. Tuvieron ese sentimiento de, oye, nos vamos. Y además le preguntaron a Dios: Dios, estamos aquí trabajando para ti. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Sí, muchas veces nos hicimos esas preguntas. Y una cosa que había leído de Elisabeth Elliot que realmente me ayudó fue que esa no era la pregunta correcta. Las preguntas correctas son: ¿fui llamada? ¿Fui elegida? ¿Obedecí? Así es. Realmente no importaba lo que Dios hacía con mi obediencia. Eso era asunto suyo. El mío era: sí, fui llamada, fui elegida y obedecí. Aunque fue difícil, hubo momentos, especialmente cuando estás pasando por el proceso de duelo, que fueron realmente una lucha. A veces Brian escondía mi pasaporte porque sabía que existía el riesgo de que me fugara. Así mismo es. Cuando hablábamos entre nosotros durante esta crisis en particular, la crisis más profunda de todas, entonces ahí sentíamos esa presencia de Dios. Se sentía como, a menudo lo describo como que estaba flotando en el mar de su gracia. Sabía que había gente orando por mí en todo el planeta. Wow. De eso nos dimos cuenta más tarde y recibimos notas y cartas de la gente. Pero tenía ese sentir. Sabía que Él estaba allí con nosotros. Lo que realmente queríamos hacer era tomar de inmediato un respiro para volver a estar con familiares y amigos en los Estados Unidos. Queríamos irnos por unos 3 meses para dejar salir aquel dolor, que la parte horrible saliera de nosotros y poder volver a poner nuestra mejor cara, regresar y completar lo que Él nos había llamado a hacer. Pero aún eso no se iba a poder. Dios nos dijo que necesitábamos quedarnos y pasar el luto con la iglesia de Mongolia. Al principio no podía entenderlo. En ese momento éramos los únicos misioneros en el país que durante el periodo de tiempo que habíamos estado ahí no habían tenido un descanso. Así que si alguien necesitaba un descanso, pues esa era la familia Hogan. Claro. Sí. Pero Dios nos dijo que nos quedáramos. La otra cosa que no podía entender es que, siendo que a los mongoles no les gusta mostrar emociones en público, eso era prácticamente todo lo que nosotros hacíamos en ese tiempo. Entonces era como: Dios, ¿cómo va a bendecir esto a tu reino? Yo le estaba dando lecciones a Dios sobre la cultura en Mongolia y diciéndole: Dios, esto no es una buena idea. Ahora, en retrospectiva, es bastante ridículo que yo estuviese instruyendo a Dios. Así que nos quedamos y lloramos y estábamos afligidos, pero con esperanza. Cuando hablábamos con los mongoles, inevitablemente surgía en la conversación que íbamos a ver a nuestro hijo nuevamente. Eso. Y que teníamos esa esperanza y que esa era la roca en nuestras vidas. Eso fue absolutamente transformador para ellos. Nunca habían soñado que fuese posible estar de duelo
pero con esperanza. Claro. Una de mis amigas me dijo, he visto madres que pierden a sus hijos y se vuelven locas y luego ni siquiera puedes comunicarte con ellas o endurecen tanto sus corazones que se vuelven personas crueles y desagradables. También me dijo, tú no hiciste eso. Debe haber algo de verdad acerca de tu Dios. Hasta el día de hoy, ella es creyente. Gloria a Dios. Brian, como resultado de ese dolor y pérdida, hubo un gran avance. Cuéntanos sobre eso. Sí, sí lo hubo. De hecho, fue en el funeral de nuestro hijo cuando se hizo una declaración de guerra. Y la iglesia comenzó a contraatacar por primera vez en 2 meses. No era como si no hubiéramos orado antes. No era como si no hubiéramos tratado de tomar parte en la guerra espiritual, pero sentíamos que de forma unificada nuestra respuesta era correr de un lado a otro juntando los pedazos, limpiando los regueros, y ni siquiera habíamos podido mantener nuestras cabezas lo suficientemente frías para saber qué hacer. Y entonces los mongoles respondieron. Yo le declaré la guerra al enemigo en el funeral de mi hijo, y los ancianos mongoles se apresuraron a tomar el micrófono y dieron la respuesta adecuada. Ellos dijeron, todos vamos a dejar de comer ahora mismo y vamos a empezar a orar. Vamos a permanecer juntos cara a cara hasta que esto termine. ¡Wow! Entramos en modo de guerra espiritual y realmente a las 3 de la mañana estábamos reunidos por toda la ciudad en diferentes apartamentos y aquello terminó. Aquellos 2 meses de ataque llegaron a su final y todos lo supimos. Todos nos fuimos a casa en aquel momento y a partir del día siguiente, durante las siguientes 3 o 4 semanas, Jesús reparó todo lo que había pasado. La iglesia se había dividido y 100 personas se habían unido a una secta y todos volvieron en un momento llorando y arrepintiéndose y pidiendo ser restaurados. Sabes que solo Dios puede lograr algo así. Cambiar 100 corazones a la vez. ¿Cómo se hace eso? Claro. Ni siquiera lo entiendo. Ese tipo de cosas nunca suceden. Muchas cosas fueron completamente restauradas. Hubo 2 muertes e inclusive esas muertes han sido restauradas en la eternidad. Mi hijo me está esperando. Amén. En el único versículo de la Biblia que menciona el nombre de mi hijo, Yedidaya, David dice, mi hijo no volverá a donde yo estoy, pero yo iré a donde él está. Así es. Nuestra esperanza está fundamentada en la esperanza de la resurrección. Así es. Esa era la principal razón por la que estábamos en Mongolia, para decir, quiero hablarles de un hombre que resucitó de entre los muertos. Esto es algo que los mongoles necesitaban escuchar. El hecho de que pudiéramos demostrar nuestra fe bajo las circunstancias más difíciles resultó ser absolutamente esencial para que los mongoles entendieran realmente este punto. Pero fue una demostración con un precio muy alto. Oh, sí. Enormemente costoso. Sí, sin duda. así es, sí. Brian, te diré algo. Ya casi no nos queda tiempo en el programa de esta semana, pero ¿estarían dispuestos a quedarse y así poder tenerles de regreso la próxima semana? Oh, sí, por supuesto. Nos encantaría. Gracias, Brian y Louise Hogan, por compartir con nosotros hoy. Me encanta su entusiasmo por lo que Dios ha hecho en Mongolia y también la transparencia sobre el precio que pagaron. Brian y Louise volverán la próxima semana para terminar nuestra conversación. Voy a preguntarles sobre los principios que aprendieron al constituir la iglesia en Mongolia y cómo ahora están llevando esos principios a otras naciones y capacitando a líderes de iglesias y fundadores de iglesias literalmente en todo el mundo. Eso es todo para nuestro programa de esta semana. Gracias por estar con nosotros. Espero que usted regrese la próxima semana y se una a nosotros en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires,
ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.